El día de hoy, traders, nos encontramos en una nueva sesión de operativa. Y quédate hasta el final de este video, sin importar si hagas forex, opciones binarias. En cada uno de estos videos puedes aprender muchísimas cosas para mejorar en tus operativas. Aquí puedo meter mi primera operación, 1 minuto hacia la alza. Ahí acabo de meter esta primera operación buscando una paridad de vela. Seguramente en otro de mis videos me has escuchado hablar de las paridades de velas o de los patrones uno por uno, y esa es una de las mejores respuestas para entender el mercado en opciones binarias. Podemos ver que tenemos paridades de velas, pares de velas, patrón uno por uno. Entonces simplemente estoy siguiendo el mismo patrón que me está dando el gráfico. Lo he dicho en otros de mis videos que para que tú puedas tener éxito en opciones binarias tienes que entender el tipo de patrones o el tipo de movimientos que te esté haciendo el gráfico. Si tú puedes entender esto, entonces tendrás muchísimo éxito. Y presta mucha atención porque cuando cierre la operación voy a meter una a la próxima vela hacia la baja. Ahí cerró la operación, $425, y en cuanto cerró metí la segunda operación hacia la baja. No sé si lo pudiste ver, pero estoy siguiendo un patrón uno por uno, y de esta forma, traders, es que podemos operar una vela por una vela por una vela por una vela por una por una. Si alguna vez te has preguntado cómo puedo operar vela con vela en opciones binarias, o te has preguntado cómo puedo saber si la próxima vela va a subir o si la próxima vela va a bajar, es súper importante que para que tú puedas hacer esto tengas que entender los patrones que estés viendo en el gráfico. Yo tengo patrones uno por uno. Entonces, en base a estos principios y en base a lo que estoy viendo en mis gráficos, es que estoy tomando estas decisiones. Inclusive aquí podría meter otra operación hacia la alza, pero vamos a esperar un poquito. Ahí tenemos $425, traders. Entonces, si tú quieres aprender cómo operar una vela después de otra, no va a depender tanto del análisis o de la estrategia que tú tengas. Para saber si la próxima vela va a subir o la próxima vela va a bajar, es importante que veas lo que tienes anteriormente en el gráfico. Si no tienes ningún tipo de patrón que visualmente, pongan muchísima atención a esto que les voy a decir, inclusive te recomendaría hacer algún tipo de anotación por ahí. Es importante visualmente identificar el patrón de una vela por una para que puedas entender qué va a ser la próxima vela. En el caso del patrón IKER-G o patrón uno por uno, es visualmente muy simple de identificar porque tienes una vela bajista, vela alcista, vela bajista, vela alcista. Entonces el patrón se vuelve tan simple porque tú dices, ok, tengo vela verde, vela roja, vela verde, vela roja. Entonces, ¿qué va a pasar después de esta vela roja? Fácil, pues una vela verde, y es exactamente como vamos entendiendo el gráfico vela con vela, pero obviamente debe de cumplir ciertas condiciones. También otro patrón para operar vela con vela es el patrón de continuidad corta, cuando tienes un movimiento que el impulso te da puras velas alcistas, retroceso, puras velas bajistas. Tienes el próximo impulso con puras velas alcistas también, sin ningún tipo de pausa, retroceso, velas bajistas. Entonces, cuando la próxima vela comienza, tú sabes que el gráfico está siguiendo algún tipo de patrón. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes seguir operando en base a estos mismos patrones. Y lo mismo pasa con los traders de Forex. Yo lo he dicho y lo comenté en otro de mis videos. Es importante que no trates de predecir el gráfico minuto con minuto, o no trates de predecir qué es lo que va a hacer la próxima vela. Mejor revisa qué ha hecho el gráfico anteriormente, y si tú logras entender lo que estás viendo en tus gráficos, lo que ya hizo, entonces estoy seguro que vas a tener muchísimo éxito en el trading. Recuerda que si tú quieres operar opciones binarias o quieres hacer forex, en la descripción de este video tienes los enlaces de registro para los brokers que yo utilizo, y si quieres formar parte de mi academia, también tienes todos los detalles en la descripción. Entonces, traders, para entender qué es lo que va a hacer la próxima vela, tenemos que entender los patrones en el mercado. Mira, por ejemplo, aquí podría tener un patrón de retroceso. La vela tendría que cerrar un poquito más arriba, pero te lo voy a explicar de una forma muy simple. Cada vez que yo abro mis gráficos, sin importar si hago forex, opciones binarias, futuros, esté operando lo que esté operando, cada que abro un gráfico, lo primero que
que hago es tratar de identificar esto. Ok, ¿tengo algún tipo de patrón en los movimientos? No, pues no lo tengo. Mira, por ejemplo, aquí puedes ver que tienes el mismo patrón de movimiento. De la misma forma en la que el gráfico bajó, es de la misma forma en que subió. Excelente. Próximamente, de la misma forma, o tiene una forma muy similar, de la misma forma en que bajó, subió de una forma bastante similar. Aquí exactamente lo mismo. Entonces, tratar de identificar este tipo de patrones. Bien, traders, vamos acá por nuestra última operación del día. Aquí en el Cafeína Index vemos que tenemos paridades de vela. Ya lo he explicado en otro video, pero paridades de velas, pares de velas, pares de velas, pares de velas. Momentos en los que el gráfico ha llegado a un soporte o una resistencia y el retroceso tiene un volumen similar. Ahí cuando la vela cierre voy a buscar la paridad de vela hacia la alza. Aunque no tengo los máximos marcados en la parte de abajo, estoy operando en base a una línea dinámica, ¿ok? Una línea dinámica quiere decir una diagonal. Acuérdate que una línea dinámica se le conoce como dinámica porque el mercado no se mueve siempre en el mismo precio, sino que está en constante movimiento. Aquí es el precio 1, el precio 2, el precio 3, el precio 4. En cambio, un soporte o resistencia normal, siempre el gráfico rebota en el mismo precio. Pero aquí, buscando una operación muy simple, en una paridad de vela, como te decía, puedo identificar paridades de vela en el gráfico. Y si no sabes lo que es una paridad de vela, simplemente que de la misma forma en la que el gráfico llega, es de la misma forma en la que retrocede. Exactamente igual. Ahí está por cerrar la tercera operación y tenemos, traders, $425. Y siguiendo vela con vela, tratando de entender nuestro gráfico, pero no solamente es entender lo que está haciendo una vela nada más, sino ir entendiendo los patrones. Por ejemplo, presta mucha atención aquí, muchísima atención. Aquí tenemos un patrón, una vela por una, vela bajista, vela alcista, vela bajista, vela alcista. Perfecto, aquí tenemos vela bajista, vela alcista, vela bajista. Entonces podríamos buscar, para entender qué va a ser la próxima vela, simplemente tomar como referencia el último patrón que tuvimos en el gráfico, y cuando la vela cierre podríamos buscar una operación hacia la alza. Entonces esta vela tendría que cerrar más o menos aquí. Si no cierra, pues entonces no metemos la operación. Y bueno, ahí no lo ha cumplido. ¿Qué es lo que hacemos? Nada en absoluto. Nos retiramos de este activo para no poner en riesgo nuestro capital y no perder nuestro dinero. En este en el que estaba, en el Cafeína Index, veo que me está dando patrones en velas de rechazo. Entonces puedo meter un rechazo hacia la alza. Ahí acabo de meter un rechazo 30 segundos hacia la alza. Entré un poquito tarde en la operación. Me está haciendo grandes rechazos. Entonces es probable que aquí el gráfico continúe el impulso hacia la alza. Pero recuerda que velas de rechazo se opera a 30 segundos. Entonces ahí metí la operación en el segundo 30, esperando que la vela termine hacia la alza. Ahí. Híjole, pues no fue la mejor operación del mundo, pero tenemos operación ganadora, traders. Asegúrate de decirme en los comentarios si ya sabías cómo operar vela con vela. Suscríbete a nuestro canal y aquí tienes un próximo video para que puedas verlo. Nos vemos en la próxima, traders.